Buen día, les habla Benjamín Valdivia de la Universidad de Guanajuato en el centro de México. Es un gusto estar con ustedes en la Universidad de los Andes, en el núcleo Rafael Rangel en Trujillo, Venezuela, dentro de este primer Congreso Internacional de Estudios Críticos Culturales, Creer, Crear y Crecer, que se lleva a cabo del 16 al 18 de noviembre de este 2016. En especial agradezco al Grupo de Estudios Culturales Salvador Valero y al Museo de Arte Popular Salvador Valero, por medio de las personas del coordinador, maestro Armando José Peña, y de mi estimada maestra Carmen Araujo. Vamos a platicar hoy en torno al arte, a reflexionar sobre la condición humana para la cultura de la paz desde el arte, en esas experiencias que definan y valoran al arte como el camino para la paz. En ese sentido, nuestra intervención de hoy la podemos titular El camino del arte y el camino de la paz. El arte es siempre una disposición a renovar, y en ese entendido creo que es importante saber que el arte está siempre pregonando la ruptura con el mundo del pasado, con el mundo ya establecido, y la paz pareciera ser la continuación de ese mundo que ya se encuentra consolidado, en el cual se puede estar viviendo. El arte entonces tendría una relación paradójica porque está vinculado más bien a la conformación de lo nuevo, en ese sentido a la superación de lo ya dado en la existencia. Tenemos entonces una primera consideración para que el arte se vea frente a la paz como algo que combate. El arte debe combatir para encontrar la paz, para ser un vehículo de la paz humana. El combate por la renovación de lo artístico es también un combate por la renovación del ser humano. Veamos entonces que la transformación de la realidad es una especie de combate, una lucha cotidiana, una lucha histórica en la que se buscan siempre mejores condiciones para el ser humano, no que se haya logrado a través de la historia, ninguna utopía se ha realizado a través de la historia, y el arte en tanto busca la aspiración a lo más nuevo, a lo inédito, pues tampoco es una realización constante de lo que el mundo le pide, sino de lo que el arte le ofrece al mundo a partir de algo que quizá el mundo mismo no ha pedido. El arte encontrará la paz para el ser humano haciendo la guerra al mundo anquilosado. En esa dirección, pues, conversemos sobre cómo se vincula el arte con el combate, y a partir de esa vinculación con el combate, cómo aporta una cultura para la paz. Vayamos principalmente al origen del arte, es decir, el arte como ese transformar el mundo, un mundo que ya se encuentra dentro de ciertos parámetros naturales, de aquel ser humano arcaico que está buscando su supervivencia, de pronto encuentra un momento de paz entre todas esas circunstancias que lo habían acosado desde la naturaleza, las fieras, los elementos, el tiempo. El ser humano encuentra un momento de paz y aquella lanza, aquella hacha, aquel martillo, aquella piedra, el tronco en la mano para su defensa, de pronto encuentran el tiempo de tranquilidad para dibujar sobre ellos, para trazar una línea, ponerle un color, darle una forma que no tiene nada más que ver con la utilidad, sino con algo más. Algo más que la utilidad, que sería la forma para ser percibida, la forma embellecedora. Y de aquellos antiguos elementos de la tierra que el ser humano utilizó para su supervivencia, para su defensa, para combatir contra el mundo como se le presentaba, vemos que el ser humano se otorga un momento de paz. El arte surge en la paz, cuando el ser humano combate contra la naturaleza.
Y sin embargo, lo que tiene el ser humano en esta circunstancia histórica nueva, que es el surgimiento del arte, es una vinculación muy fuerte con ese deseo de vivir más. Por eso no solamente estamos hablando de la paz en la que se crea el arte, sino también de esa aspiración a que la vida sea algo más que un mero combate contra la naturaleza. O en términos históricos, el combate de unos seres humanos contra otros, de unas sociedades contra otras. Por un lado, pues el arte se vincula al momento de quietud en que el ser humano puede reposar sobre sí mismo. Por otro lado, tiene toda la carga histórica de ese enfrentamiento para asegurar la supervivencia. El origen estético en los útiles de la vida cotidiana es una de las premisas históricas que se utilizan cuando se ve el arte desde una perspectiva antropológica. Pero si lo vemos desde sus productos, veremos cómo el ser humano lo primero que hace es representarse a sí mismo frente a esos objetos de su supervivencia. Pensemos en las antiguas cavernas, donde los pintores arcaicos hicieron los primeros trazos que conservamos del pasado de la humanidad. Allí, en esas cavernas, el ser humano pinta el bisonte, el venado, el caballo, el animal feroz y el animal alimenticio, y se dibuja a sí mismo, persiguiendo, acosando, atacando. Pero para hacer ese arte, para hacer esa pintura en los muros de la oscuridad de las cavernas, lo que está haciendo es buscar un refugio, un instante, un espacio en el que en la paz puede evocar esas dificultades de la vida cotidiana. Hay una consideración pues en las obras que nos permite observar la paz y la guerra como cosas simultáneas del arte. El combate y la persecución, la cacería, y por otro lado el espacio consagrado a aquello que está destinado solamente a ser percibido, aunque tenga algún toque mágico en ese momento, pero sin duda algo que es para la percepción. Cuando los primeros textos de los seres humanos empiezan a verbalizar el significado de esos dos aspectos, de esa tranquilidad para crear mientras el objeto de lo creado combate con el mundo, se puede ver desde lo más antiguo. Por ejemplo, en los Vedas, en la cultura védica, en la obra épica el Mahabharata, y sobre todo en esa parte que se conoce como Bhagavad Gita o el Canto del Señor, tenemos el arte antiguo buscando su significado a través de la palabra y describe lo que hace el Dios, que es intervenir en la guerra. Como digo, es una paradoja porque para poder escribir el Bhagavad Gita se necesitó un tiempo de paz, se necesitó un lenguaje social, un lenguaje sagrado incluso. Y ahí lo que se nos representa es la guerra. Es una guerra en la que el Dios es el cochero y su amigo es el arquero. Y allí el ser humano se encuentra con sus significados como ser humano que aspira a la trascendencia. Lo que era la guerra, lo que era el combate, el ataque para sobrevivir, se convierte en estos textos arcaicos en una dimensión de lo sagrado. Podemos decir que la guerra y lo sagrado son los entornos en los que el arte busca su paz humana para trascender. El Dios está realizando el combate, es el que lleva las riendas, es el que le dice al arquero tienes que combatir y se lo dice con una explicación muy extensa justo en el campo de la guerra. Quiero decir, en el campo donde se está desarrollando la guerra. Si pensamos, por otra parte, en lo que llega a la cultura occidental, como los primeros poemas de los que tenemos resguardo, que son los poemas homéricos, estos grandes poemas
que son síntesis de unas tradiciones orales muy anteriores. Tenemos también lo sagrado y también la guerra. Tenemos a los dioses interviniendo para que el mundo suceda como ellos pretenden. En la Ilíada, la musa va a cantar la cólera de Aquiles. En la Odisea, el cantor le pide a la diosa que le permita relatar la historia del que realiza muchos viajes, el Politrópon, este ser que anda rondando por todos los mundos de la fantasía y de la realidad. Tanto la Ilíada como la Odisea nos muestran al ser humano buscando, por un lado, ganar en la guerra, es decir, sobrevivir, como en la Ilíada. Por otro lado, nos lo muestra en la Odisea buscando la paz, buscando el retorno a su hogar. Los dioses ayudan para una cosa y ayudan para la otra. Dicho de otro modo, el arte desde la antigüedad nos descubre que la paz solo tiene sentido cuando sabemos que el destino humano es conflictivo, que la contradicción, la diversidad, el enfrentamiento de estas diversidades es una cosa cotidiana del ser humano desde su antigüedad. Y sin embargo, tenemos una aspiración para la paz, un retorno al hogar que nos puede llevar 10 años como Odiseo, pero que al final se trata de que nos deje en un sitio donde podamos sentirnos a gusto con nosotros mismos. El arte sería ese espacio en el que el ser humano se siente a gusto consigo mismo, y aunque el arte le esté mostrando el conflicto, al final lo deja en paz como persona frente a ese conflicto que ahí se representa. Este conflicto, desde luego, es el que da origen pues, a una de las grandes construcciones de la cultura de Occidente, que es el teatro trágico, la representación de la tragedia. Y los grandes trágicos así lo manifestaron. Hay un conflicto, este conflicto se desarrolla y tiene variaciones, las peripecias en las que se va transformando ese origen, pero ante todo la tragedia tiene a dos protagonistas y antagonistas, dos personalidades que se enfrentan para lograr que ese conflicto dé un significado provechoso. Tanto el protagonista como el antagonista nos dan los puntos de mira, los puntos de marca en los que el ser humano puede posicionarse, ya sea para encontrar un destino, ya sea para impedir que ese destino de los demás se pueda realizar. Sin duda la tragedia ha sido el tema central en la cultura de Occidente porque nos descubrió desde la imaginación, desde la fantasía y desde el centro mismo de la cultura, nos descubrió que el conflicto es la base de la vida humana. Por otro lado, la peripecia, la vivencia, el paso de la vida con todos sus momentos cada día, también nos va llevando a que aceptemos al ser humano en toda su diversidad y que veamos nuestro destino como un reto. En ese sentido, todos nos identificamos con el protagonista, aunque claro, como dice Aristóteles, nos identificamos para que no nos vaya a suceder lo mismo, es decir, para purificar nuestro ánimo frente a ese conflicto que estamos observando. ¿Qué es lo que sucede con la tragedia? Que nos enseña a enfrentarnos a lo nuevo, a lo que se supone destinado para nosotros. Ya sea que este destino sea predestinado o que sea un destino incierto, azaroso o totalmente libre, construido por la decisión humana, en cualquiera de los casos, el destino nos representa algo que es lo nuevo. Es muy interesante cómo en la tragedia se dispone del conflicto para que el protagonista, palabra griega que quiere decir, o sea, protosagonistai, quiere decir el primero que va al combate, el primero que combate en la línea de los humanos. Decíamos que nos enseña la tragedia que este protagonista puede enfrentar un destino que le es adverso, pero que al final lo tiene que entregar al tiempo, a la muerte,
a la realización o simplemente al reposo como elementos de la paz. No habría una paz que fuera válida, sino precisamente por contraste con un combate que es oneroso para la psique humana. El arte nos conduce hacia una paz después de habernos mostrado el conflicto. Esto es válido en muchas de las obras en toda la historia, las novelas, el teatro, en el cine, en la música. En la música es muy ejemplar cómo la disonancia en la música clásica se resuelve en una sonoridad consonante, en una tonalidad que le da reposo. Y también es muy interesante cómo en la música contemporánea la disonancia, como una continuidad del conflicto, se vuelve un estado permanente. Y entonces el reposo es el silencio que al final se encuentra, porque precisamente las obras no son eternas, no son infinitas, sino que responden a momentos históricos y a tiempos de construcción estética muy específicos. Pero decíamos pues que esta creación artística que se basa en el conflicto y que se resuelve en la paz, al final lo que busca es encontrarnos a nosotros mismos en el futuro, frente a un mundo que es nuevo, a una novedad en la que podemos encontrar nuestro propio destino o construirlo, según sea el caso de nuestro punto de vista. Se exacerba esta novedad porque, claro, nosotros vivimos en el entorno de la cultura europea, occidental, cristiana, que lleva muchos siglos de desarrollo y que se ha impuesto en Latinoamérica desde varios siglos. Y en esta cultura occidental, lo nuevo se exacerba, digo, cuando se da precisamente el descubrimiento de América. Cuando aparece un continente que no estaba en la Biblia, que no estaba en las leyes, que no estaba en la imaginación más acendrada que pudiéramos encontrar en ese momento. Los europeos están buscando otra cosa y se topan con un continente que les da precisamente una fuerza para enriquecerse, pero también para enriquecer el conocimiento de lo nuevo. De hecho, la ciencia contemporánea parte de ese choque que es enfrentar lo nuevo desde la cultura europea y que da lugar al renacimiento, un volver a nacer porque nos hemos topado con lo desconocido y eso desconocido nos causa un conflicto y buscamos resolverlo en la paz que nos daría encontrar que todo encaja perfectamente, que el mundo tiene un sentido. Pero en ese momento hubo una crisis muy fuerte y todos los pensadores y los científicos en el mundo europeo se abocaron al inicio del Renacimiento a la constatación de lo nuevo. En una primera etapa, cuando apenas el mundo europeo se está moviendo hacia el Renacimiento, en su primera etapa, pues tenemos casos ejemplares de artistas como Leonardo da Vinci, que tienen muy claro que el arte es un motivo para la paz, pero que también es una invención necesaria a partir del conflicto. El ejemplo más contundente que podemos hallar en este elemento renacentista relevante que es la vivencia de Leonardo como artista del conflicto y de la paz, es una carta que le envía a Ludovico Sforza, Ludovico el Moro. Le dice: Majestad, puedo ofrecerle para sus ejércitos formas de avituallamiento, técnicas para desecar ríos, creación de corazas, de fortalezas, de puentes movedizos, armas. En fin, le ofrece toda una ingeniería militar muy variada. Y después de haber hecho la relatoría de qué ofertas puede hacerle a Ludovico con esta invención de Leonardo, lo que le puede ofrecer, al final le dice: y en tiempos de paz puedo edificar y crear una escultura ecuestre
igual al modelo que le anexo. Y le envía el modelo para que el príncipe vea cómo será su perpetuación por medio del arte. En esta carta que envía Leonardo tenemos ejemplo de lo más equilibrado, de cómo la invención humana busca resolver el conflicto, en este caso por medio de la victoria, usando de recursos tecnológicos, que es como sucede siempre en la guerra, pero al final le dice, y en el tiempo de paz le puedo ofrecer también este significado de la guerra sintetizado en una escultura ecuestre, donde el gran defensor y el gran líder de los ejércitos será visto como un antiguo César romano. Y esto nos da la idea de cómo Leonardo está planteando lo nuevo, tanto para el escenario del conflicto como para el escenario de la paz. El arte va en ambos sentidos, pero sobre todo, es lo que nos enseña Leonardo, pero sobre todo el arte va en el lado de la paz, en el lado de la tranquilidad para encontrar los significados. En este mundo de descubrimientos, con esta carta a Ludovico, con esta búsqueda de los científicos por lo nuevo, creando el método de las ciencias, como dice el mismísimo Francis Bacon, creador de la metodología científica contemporánea, en su primer despegue, dice Francis Bacon, para ir a donde no hemos ido necesitamos seguir caminos que no hemos seguido. Este seguir caminos que no hemos seguido es justamente lo que el artista siempre hace y es lo que identifica al científico con el artista. La búsqueda de lo nuevo va a ser también la búsqueda de la integración de los significados del ser humano y la aceptación de la diversidad. En el desarrollo de la historia del arte en la modernidad, con ese hito central que es el mundo romántico, tenemos una aspiración ideal hacia la perfección, hacia la completitud cósmica y hacia los elementos que no estarán desaforados, fuera del alcance de lo humano, sino que permitirán al ser humano incluirse como una parte armónica dentro del mundo. Pero claro, ese ideal no deja de ser un ideal, una utopía, y lo que es propio de la utopía es no realizarse. Eso es lo que encontraremos con los románticos y es lo que desarrollará Baudelaire, un ideal de una belleza que sea de nuestro tiempo, que esté creada para nuestro punto de vista y que si bien dialogará con las bellezas del pasado, en realidad va a crear algo que es la expresión de lo nuestro. Si seguimos esa línea del romanticismo que llega hasta nuestros días, Octavio Paz en cierto momento dice que vivimos la secuela en este tiempo nuestro, vivimos la secuela del romanticismo todavía. En esa visión romántica, el ideal que tendríamos en nuestra época es precisamente lograr el vencimiento del conflicto y la creación de la utopía. Grandes revoluciones se hicieron en el siglo XX para buscar esto. Grandes búsquedas hay también en el siglo XXI para encontrar esa armonía entre el ideal y la realidad. Y aun cuando no lo hemos logrado, aun cuando quizá nunca lo lograremos como humanidad, sin duda el arte será quien nos dé la imaginación de las posibilidades del ideal para que la armonía triunfe, así sea al final de los tiempos. Como todavía no estamos al final de los tiempos, espero, pues el arte nos seguirá diciendo que lo nuevo posible tiene su propio cauce y que busca la armonía al final. Utiliza el conflicto para resolverlo en la armonía y muestra el combate, muestra el enfrentamiento humano para darnos un sosiego y conducirnos a una paz que consiste en reconocer la diversidad humana que se ha manifestado como conflicto, pero que siempre en el trasfondo está enseñándonos que somos seres humanos y que esa diferencia se puede resolver en la paz, así como en otras consideraciones se ha resuelto en la guerra. Este desarrollo del romanticismo pasa desde luego por las vanguardias artísticas, especialmente notable es el futurismo con su ánimo guerrero,
que trata de hacer un apoyo desde la estética, desde la creatividad, a la expansión guerrera. No funcionó eso, la guerra ha terminado, pero la visión de futuro que nos habían dado los vanguardistas sigue estando presente porque seguimos persiguiendo nuestro destino. Y así como los futuristas piensan que hay que proyectarnos hacia adelante y la historia verla como un aprendizaje del que nos debemos deshacer, pues así también los antiguos nos habían dado ya ese predestinado, ese destino futuro en el que los dioses nos habían puesto para poder retarnos a resolver el conflicto. El que es protagonista, el primero que se lanza al combate, es aquel que quiere resolver el conflicto. Y creo que cada uno de nosotros en su propia vida es el que tiene que resolver el conflicto, y el arte es uno de los instrumentos fundamentales para darnos esa armonía posible con nosotros mismos. Cuando en el siglo XX se crea la Liga de las Naciones, se hace precisamente con la idea de resolver los conflictos por medio del diálogo y reconocer la diferencia para que el futuro sea armónico. La paloma de la paz, antiguo símbolo de la Biblia, de la concertación entre Dios y el ser humano en el contexto del diluvio, se utiliza por la Liga de las Naciones como el símbolo de la paz. La paloma con la rama de olivo representa ya en el mundo profano no la concordancia de Dios y el hombre para establecer una alianza, sino para establecer una alianza entre los seres humanos, entre los pueblos unos con otros. No vamos a descartar en esa utopía de la paz entre las naciones, no vamos a descartar que existen naciones que se arrogan el control del mundo, el ataque sobre el mundo, la violencia sobre los demás pueblos. Como digo, la utopía no tendrá lugar y el conflicto sigue vigente, pero el arte nos da la imaginación y nos da el símbolo con el cual podemos proyectarnos hacia ese futuro. Lo que considero que debe ser posible es una cultura para la paz donde el arte busque lo nuevo, que busque una nueva sensibilidad en la que el ser humano esté dispuesto a aceptar la diversidad sin convertirla en conflicto. Creo que estamos en una etapa histórica muy importante en la que tanto los pueblos como los individuos pueden imaginar por una nueva sensibilidad, una nueva tradición, la tradición de la paz. El siglo XX nos ha enseñado que los seres humanos buscan la utopía de la paz y que lo hacen ahora de un modo consciente, no solo como un tratado al término de una guerra, sino como algo que al final nos va a dejar una sensación de poder intervenir en la vida colectiva, aportando para que la diversidad no sea un conflicto, sino un modo de ser, la aceptación de la diversidad. Cuando esto se logre, si se logra, cuando se logre, los artistas sin duda serán los primeros en celebrarlo, porque son los que avanzan en esta nueva tradición de la sensibilidad por la paz. El artista es el héroe posible, el protagonista de la nueva sensibilidad de la paz, y quizá estamos en un punto en que se puede utilizar el arte para mostrar en todas sus dimensiones la diversidad sin que esto necesariamente sea conflictivo. Si el arte sigue mostrando el conflicto, seguirá mostrándonos la antigua tragedia, aquella tragedia milenaria de la que el ser humano no se ha podido desprender. La pregunta con la que quiero dejarlos al término de estas palabras que he compartido con ustedes es si acaso cada uno de nosotros puede ser el artista de la nueva sensibilidad, el protagonista de esa nueva fórmula del arte en la que todo lo humano está incluido, en lo que no rechazamos lo opuesto y en la que podemos ir paulatinamente a un mundo en el que es posible convivir en la diversidad, dado que el arte nos puede enseñar a sentir que lo otro, lo diferente, es también parte de nosotros.
Les agradezco mucho su atención y estaremos encontrándonos en otras circunstancias, en otro momento y hasta entonces.